Muy buenos días. Un gran saludo a toda la familia NatBio y gracias a sus directivos, a Andrés, a Luis, a Daniel, por invitarme hoy, en el día de hoy, a compartir con ustedes aspectos digestivos y nutricionales de los búfalos. La verdad es que mi interés por esta especie surgió por allá a mediados de los años 90, cuando el profesor Néstor Montiel, que muy seguramente muchos de ustedes habrán escuchado su nombre, se iniciaba en el estudio de esta interesante especie y me invitó a unirme a su grupo de trabajo. Y una de las cosas que me llamó la atención de este es que era una finca mixta donde habían vacunos y habían búfalos. Y una de las cosas que me llamó la atención de esta especie es que aun cuando eran manejados de forma extremadamente marginal en aquellos sitios de la finca, en aquellos espacios, en aquellos potreros donde las vacas no podían pastar bien porque eran condiciones muy inapropiadas, muy inhóspitas, estos animales no solamente mostraban una condición corporal bastante aceptable, muy buena, sino que también mostraban aspectos reproductivos o respuestas reproductivas que de alguna forma no se compaginaban mucho con el tipo de dieta que estos animales consumían, aparte de que, bueno, siempre para ese momento donde se habían hecho pocos mejores en estas razas, si bien presentaban producciones relativamente marginales, sí llamaba muchísimo la atención su capacidad de reproducirse eficientemente y su condición corporal. Y yo siempre pensé que algo dentro del rumen, dentro del sistema digestivo de esos animales, los hacía distintivos de los vacunos y que habrían algunas diferencias importantes que quiero resaltar, voy a resaltar en la charla de hoy, que de verdad que los hacen muy competitivos con respecto a los vacunos, y ya vamos a hablar de algunos de ellos. Bueno, ambos pertenecen, tanto los vacunos como los búfalos, pertenecen a la familia Bovidae, o son bovinos ambos, y tienen un sistema digestivo bastante similar. Bien, su sistema digestivo está compuesto, bueno, por el rumen, el retículo, maso, abomaso, los intestinos delgado y grueso, y con todos sus órganos accesorios, bien, páncreas, hígado, involucrados en el proceso digestivo. Y el contenido del retículo rumen varía entre 40 a 100 kilogramos dependiendo del tamaño del animal, de la naturaleza de la dieta. Entre más voluminosa, es decir, entre más fibrosa sea la dieta, la cantidad de alimento o el peso del alimento que puede haber allí va a ser un poco menor. Va a depender de la tasa de fermentación, que es la tasa o la velocidad a la cual la fibra se puede digerir o descomponer, y al tiempo que tarda esa dieta o esa digesta en pasar a través del tracto digestivo. Se han hecho comparaciones en el tracto digestivo tanto de búfalos, comparaciones entre búfalos y vacunos, y muestran que sobre todo el retículo rumen, que para nosotros es, o para el rumiante es, o son los compartimientos más importantes, porque allí es donde se produce la transformación de esos materiales fibrosos y de baja calidad en nutrientes, o el proceso de fermentación permite digerir y aprovechar esos nutrientes que, por supuesto, las especies monogástricas no lo pueden hacer, ¿no? Ahora, esa mayor capacidad permite al búfalo tener una mayor capacidad de almacenamiento del alimento. Si vemos cuál es la biometría, cuáles son las dimensiones, el tamaño y el peso de los diferentes órganos que componen el sistema digestivo, cuando vemos que el retículo rumen
que es donde se producen los procesos fermentativos en el búfalo, es, desde el punto de vista de su peso, es bastante mayor que el de la mayoría de las especies o de las razas vacunas, incluyendo Bos indicus y Bos taurus. Esto es particularmente importante. ¿Por qué? Porque al haber mayor capacidad de almacenamiento de la digesta en ese órgano, bien, eso le permite al animal, por supuesto, tener mayor capacidad de fermentación y almacenar una mayor cantidad de volumen o de elementos fibrosos allí, que son los que mayormente están contenidos en los forrajes tropicales. Si nos vamos un poco más abajo, más adelante en el tracto digestivo, vemos que a nivel del omaso y abomaso también hay un peso relativamente mayor en el búfalo que en el Holstein. Aquí en el omaso abomaso es donde comienza la digestión de la proteína, de toda esa proteína, de todos esos microbios que se forman en el rumen, y esa proteína aporta una cantidad importantísima de todo lo que son los requerimientos proteicos del animal. En algunos casos, posiblemente hasta el 80-90% de la proteína proviene de esos microbios que se comienzan a digerir a nivel del omaso, principalmente del abomaso. Si vemos el intestino delgado, es un poco menor en cuanto a tamaño, considerado en metros, en el búfalo que en las diferentes razas vacunas. De verdad que la importancia del intestino delgado en términos de la digestión de algunos elementos para un rumiante, salvo la proteína microbial que se pueda digerir allí, el hecho de que el búfalo tenga un intestino delgado más corto quiere decir que ese alimento o ese bolo digestivo, después que se fermentó en el rumen, va a pasar mucho más rápido por esas vías. Con respecto al intestino grueso, bueno, hay muy pocas diferencias en realidad entre el búfalo y diferentes razas de vacunos. También se ha observado que los búfalos poseen papilas ruminales más desarrolladas. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, a nivel del rumen se absorben nutrientes que son vitales para los rumiantes. ¿Como cuáles? Como los ácidos grasos volátiles, acético, propiónico, butírico. La importancia de esto es que estos ácidos grasos proveen la mayor parte de la energía que el animal requiere. Entonces, al tener las papilas más desarrolladas, estos ácidos grasos volátiles pueden atravesar el epitelio ruminal de forma más eficiente y a mayor tasa, lo cual garantiza que los animales puedan tener su balance energético o su energía disponible en mucha mayor proporción que los vacunos. Esto que ustedes ven acá, estos movimientos, eso es un modelo simulado del rumen. De esa forma se mueve el rumen y hay aproximadamente 2 contracciones de ese tipo por minuto en los rumiantes. ¿Qué permite eso? Bueno, eso permite varias cosas. Primero, la expulsión de gases, de los gases de fermentación. Segundo, remover mejor la digesta, y al remover mejor la digesta, todos esos microorganismos, bacterias, hongos, protozoarios que hay en el rumen, todos esos microorganismos son los que permiten degradar la fibra de los forrajes. Entonces, al haber un mayor movimiento, fuerza de movimiento en el rumen, esto va a permitir que esos microorganismos puedan adherirse más fácilmente a las partículas fibrosas, y de esa forma puede incrementarse la degradabilidad o la fermentabilidad
de esos elementos fibrosos. Si nosotros analizamos las características fisiológicas del rumen de los búfalos, vemos que en líneas generales el pH es bastante parecido a lo que pudiera ser un vacuno alimentado con forrajes. Mientras más cercano estemos al 7 en el pH, de esa misma forma, la degradabilidad o la fermentabilidad de la fibra va a ser mayor, porque las bacterias fibrolíticas se desarrollan mejor en pH que estén cerca de la neutralidad o cerca de 7. Temperatura muy similar. La cantidad de nitrógeno amoniacal por 100 mililitros de sangre. Este valor de 17.7, cuando está cerca de un 18 o 20 miligramos por cada 100 mililitros, eso va a garantizar suficiente sustrato nitrogenado para que los microorganismos del rumen puedan sintetizar proteína microbiana. Nitrógeno ureico en sangre, bueno, entre 13 y 21.3. En los vacunos se ha determinado que valores por encima de 20 pueden afectar la respuesta reproductiva. En el caso de los vacunos, de los búfalos, eso no está muy bien estudiado, pero se ve que los valores en la mayoría de los casos pudieran estar por debajo de 20. Con respecto a los ácidos grasos volátiles, vemos que los niveles de acetato están alrededor de un 70% en proporciones molares. ¿Qué garantiza esto? Bueno, este ácido graso volátil es el que es responsable, o el más responsable, de la síntesis de grasa en la leche. Y sabemos que el búfalo tiene en algunos casos el doble de la cantidad de grasa en leche que el vacuno. Y este ácido graso es grandemente responsable por ese mayor tenor graso en la leche. El propionato, 16-28%, pudiéramos hablar de una media de cerca de 20-22%, que es normal para animales que están consumiendo dietas altas en pasto. Y los niveles de butirato sí son ligeramente menores que en el caso de los vacunos. Aquí tenemos una serie de microorganismos ruminales. Estas bacterias celulolíticas son las encargadas de degradar la celulosa. Y vemos que si lo comparáramos y vamos a seguir hablando de esto en las próximas slides, estas bacterias celulolíticas son abundantes y son las responsables precisamente de degradar el mayor elemento fibroso que hay en los forrajes. Las proteolíticas son también vemos una cantidad bastante elevada de bacterias proteolíticas, y esas son las encargadas de degradar esa proteína que están en los elementos que conforman la dieta de los búfalos. Con respecto a los protozoarios, tienen un número de protozoarios bastante más elevado, bastante mayor que en el caso de los vacunos, y también contienen un número importante de hongos. Y los hongos son muy, muy importantes en el proceso de degradación de la fibra, porque ellos son los que físicamente tienden a abrir un poco o abrir el camino dentro de las fracciones fibrosas para que atrás vayan las bacterias a degradar, las bacterias sobre todo celulolíticas vayan a degradar esa fibra que está presente en los forrajes. Se han hecho algunos estudios de la microbiología ruminal de los búfalos y, como les dije anteriormente, el número total de bacterias celulolíticas, proteolíticas, amilolíticas y lipolíticas, estas últimas son las que degradan grasas. Las grasas de verdad que no tienen mucha importancia desde el punto de volumen o desde el punto de vista de la concentración de grasas que hay en una dieta para rumiantes. Pero todas estas son mayores que en los vacunos, en condiciones idénticas de dieta. También
También se ha demostrado que en dietas a base de cereales la población de protozoarios es mayor para los búfalos, es casi el doble con respecto a la cantidad de o al conteo protozoario con respecto a los vacunos. Pero no solamente hay diferencias en términos de la cantidad, sino del tipo de bacterias celulolíticas que existen en el rumen de los búfalos con respecto a los vacunos. Mientras que en los vacunos, las bacterias, y disculpen esto, no son todos, ambos son bovinos, pero en este caso nos estamos refiriendo a los vacunos. Este Ruminococcus flavifaciens y el Ruminococcus albus son predominantes en los bovinos, mientras que el Fibrobacter succinógenes predominan en el rumen del búfalo. Y este último tiene una actividad celulolítica mayor que la de los Ruminococcus. Algo muy importante también es que sobre todo aquellos proteccionistas del ambiente, parten de la premisa de que los rumiantes en líneas generales son animales altamente contaminantes del ambiente porque producen una cantidad importante de metano y el metano tiene una capacidad de contaminación o de polución ambiental bastante importante. No solamente la producción de metano contamina el ambiente, sino que gran parte de la energía o parte de la energía contenida en la dieta de los animales se pierde en forma de metano. Ahora, una de las ventajas que tiene el búfalo con respecto a los vacunos es que ellos son capaces de producir menos metano, es decir, que son menos contaminantes para el medio ambiente y a su vez esa energía que deja de transformarse en metano es aprovechada de forma más eficiente por el búfalo con respecto a los vacunos. ¿Qué es la tasa de pasaje? La tasa de pasaje es el tiempo que tarda en pasar el alimento por todo el tracto digestivo, desde que el animal comienza a ingerirlo hasta que es excretado en las heces. Bien, hay diferentes factores que pueden afectar esta tasa de pasaje. En alimentos altamente fibrosos, la tasa de pasaje es muy lento porque el tiempo de permanencia en el rumen tiene que ser mucho mayor para poder degradarla. Bien, entonces en la medida que en la dieta del rumiante hay más concentrado, este pasa mucho más rápido. Si procesamos los alimentos, es decir, si los molemos finamente, estos van a pasar mucho más rápido. Si el animal tiene una alta ingesta de alimento porque está alimentando, lo alimentamos al libitum o a voluntad, va a tener una mayor tasa de pasaje. Los animales que tienen mayor nivel de producción son animales que muestran mayor apetito y por lo tanto tienen una mayor ingesta y una mayor tasa de pasaje. Se han hecho comparaciones entre búfalos y vacunos y ovejas que han permitido establecer que los búfalos tienen una tasa de pasaje de sólidos y de líquidos en el rumen más lento. ¿Qué significa esto? Que al ser más lenta en el rumen, el tiempo de permanencia va a ser mayor, la posibilidad de que esos microorganismos fibrolíticos, hongos, bacterias, protozoarios, digieran la fibra de esos forrajes va a ser mucho mayor. Y sabemos que para nosotros, en condiciones tropicales, los forrajes tienen que representar, en algunos casos, la única fuente de alimento para los animales. Entonces, eso es una ventaja relativa, el hecho de que ese tiempo de permanencia de esa digesta en el rumen sea mayor, y ya vamos a ver algunos datos, permite que este animal pueda digerir, pueda fermentar más eficientemente los forrajes. Y eso eran parte de las observaciones que todos hacemos cuando vemos en las condiciones a veces donde se crían los búfalos, donde vemos que especies arbustivas que
que muchas veces los vacunos no consumen, sobre todo especies acuáticas, dadas las características donde se crían la mayoría de los búfalos. Bueno, esas especies acuáticas, yo creo que el búfalo es muy capaz de consumir y aprovechar muchas de ellas. Ok, si bien el tiempo de retención en el rumen es mayor, el tiempo de retención a través de todo el tracto digestivo es menor. ¿Por qué? Porque si en el rumen aumenta en el caso del búfalo, en los otros órganos, retículo, omaso, abomaso e intestinos, es menor en el búfalo. Entonces, eso permite que esa tasa de pasaje o el tiempo de medio de retención sea menor en el búfalo. Vamos a... Este grupo de investigadores en el 97 encontraron que el búfalo retiene la digesta en el retículo rumen por más tiempo que el bovino, casi 41 horas versus 33 horas con respecto al vacuno. Y esto lo vamos a ver en la siguiente tabla. El K1 es la tasa de pasaje por el retículo rumen. Bien, búfalo, vacuno y oveja. Ese K1 es qué porcentaje del alimento pasa cada hora, que es el 2.46% de lo que el animal consume. Eso quiere decir que va a retenerse toda esa masa fibrosa por espacio de 40 horas y media. En el caso del vacuno apenas se retiene 33 horas y media. ¿Qué quiere decir esto? Que en el vacuno pasa más rápido por un órgano encargado de degradar ese elemento fibroso que es el mayor componente de la dieta de estos animales. En el caso de la oveja es un poco mayor que en el caso del vacuno, pero es inferior en el caso del búfalo. Y si vemos la última, que es el tiempo medio de retención, vemos que toda la digesta, desde que el búfalo comienza a masticarlo hasta que lo excreta, es de 57 horas, mientras que en el vacuno es de 64 horas y en la oveja de 58 horas. Es decir, que ese bolo digestivo pasa más o se tarda más en pasar a través de aquellos órganos que no degradan la fibra o ese elemento principal de la dieta, en aquellos órganos donde no hay ningún tipo de, vamos a decir, de transformación importante de esos elementos fibrosos. Consumo voluntario. Esto es sumamente importante porque dependiendo del consumo, de esa misma forma, eso nos va a dar una idea de cuántos nutrientes están consumiendo estos animales. Estudios demuestran comportamientos variables entre búfalos y vacunos. Los resultados de la mayoría de los experimentos de nutrición realizados en bovinos o en vacunos y búfalos lecheros indican que el consumo voluntario es significativamente menor en los búfalos que en los vacunos, y ya vamos a ver algunas cifras. Este investigador hindú o indio, por lo menos ha hecho todo su trabajo en la India, Paul, observaron menores consumos en búfalas lactantes que en vacas lactantes con niveles similares de producción. Así vemos que el consumo de materia seca como porcentaje de peso corporal en búfalas y en vacas, sabemos que a mayor nivel de producción el apetito de los animales va a ser mayor. Al ser mayor, los animales van a tener un consumo voluntario más elevado, tratando de compensar precisamente esa mayor demanda de nutrientes, entonces tienden a consumir más. Pero si vemos la diferencia para animales que producen, no sé, posiblemente, si es el promedio, vamos a hablar de 10 kilos, una vaca necesitaría consumir 3.1% de su peso vivo. Bien,
Es decir, que para una vaca de 500 kilos eso serían aproximadamente unos 15 kilogramos de materia seca. Mientras que en el búfalo, este consumo promedio es de 2.57, es casi medio kilo menos de alimento por cada 100 kilos de peso vivo. Es decir, que en una búfala de 500 kilos con respecto a una vaca, eso serían cerca de 2,5 kilos menos de una dieta de similar calidad. ¿Esto es producto de qué? Bueno, simplemente de que lo que hemos venido hablando, los búfalos pueden ser más eficientes o son más eficientes en extraer nutrientes de esos alimentos o de esos elementos que conformarían la ración del animal. Hay diferentes autores que han observado que los forrajes de baja calidad son mejor aprovechados por los búfalos que por los vacunos. Y hay estudios que indican que los búfalos presentan ventajas comparativas frente a los vacunos relacionados con su mayor capacidad para degradar recursos forrajeros con altos contenidos de fibra. Hay evidencias que la degradabilidad de la celulosa y la producción de ácidos grasos volátiles es mayor en búfalos que en vacunos de tipo cebuino, producto de una de las consecuencias de lo que veníamos hablando, de mayor número de poblaciones bacterianas o microbianas en el rumen, de poblaciones más eficientes para degradar la fibra, de mayor tiempo de retención de esos elementos fibrosos en el rumen. Algunos aspectos como la menor ingestión de materia seca, el hábito de ingerir más lentamente y la menor tasa de pasaje del alimento contribuyen con una leve superioridad de la digestibilidad observada en el rumen de los búfalos. Esta capacidad ha sido asociada también con una mayor y más activa flora microbiana en el retículo rumen, lo que permitiría aprovechar más eficientemente forraje con altos contenidos de carbohidratos estructurales. Las evidencias indican que la población microbiana es eficiente en la colonización, y eso es la forma como el animal tiende a adherirse a la fibra, de las células vegetales en el rumen, teniendo la posibilidad de degradar más rápidamente las fracciones del alimento. Y si vemos estas comparaciones entre la degradabilidad efectivas de la materia seca, que serían las dos primeras columnas, la fibra detergente neutra, la fibra detergente neutra es, vamos a decir, la fibra total que hay contenida en los pastos, y la proteína bruta. Los búfalos están representados por la columna azul y los vacunos por la columna morada. Vemos que en todos los casos la degradabilidad efectiva por parte de los búfalos es mayor en la materia seca, en la fibra detergente neutra y en la proteína bruta. Hay otros ensayos que tienden a apuntar hacia la misma dirección. Ahora, ustedes como productores se habrán fijado que los animales, cuando el pasto ya está viejo, cuando el pasto es de mala calidad, ustedes ven que los animales tienden a consumir menos, y tienden a consumir menos porque esa fibra, estoy hablando de los vacunos, esa fibra se degrada mucho más lentamente. Eso, ¿cuál es la consecuencia? Que estos forrajes de baja calidad, ustedes ven que el animal comienza a deteriorarse físicamente, que el nivel de producción comienza a disminuir, que a los animales les cuesta más preñarse, bien, porque comienzan a tener una serie de deficiencias nutricionales importantes. Esto que vemos ahí es que entre mayor sea el contenido de fibra detergente neutra, que es el contenido de fibra total,
En el caso de los vacunos, la digestibilidad tiende a disminuir en forma lineal y exponencial. ¿Por qué? Una mayor lignificación impide que los microorganismos presentes en los vacunos puedan digerir esa fibra. Si vemos la línea azul, ese está representado por los búfalos. Vemos que el búfalo, inclusive cuando los niveles de fibra detergente neutra pueden llegar a cerca de un 75%, y ahí estaríamos hablando de un pasto que pudiera tener 60 días de descanso, con niveles de proteína que pudieran estar en, no sé, posiblemente el 5%, 4, 5, 6%. Ustedes ven que bajo esas condiciones los búfalos mantienen un nivel de degradabilidad de esa fibra sin afectarse tanto, o prácticamente no se afecta comparada con el vacuno. Y este es un resultado muy interesante de este investigador Sousa, que fue publicado en el año 1999, y esto es una de las características que a mí me llamó la atención desde la primera vez que yo vi en las condiciones en las que se manejaban estos animales. Aquí comparando el búfalo, que es esta columna de acá, con diferentes razas de vacunos o con sus cruces, vemos que en términos de degradabilidad de la proteína bruta y de la materia seca, el búfalo supera a todas las razas Bos indicus, Bos taurus y sus cruces en la degradabilidad de la materia seca y de la proteína cruda. Estamos hablando de forrajes o de dietas de similar calidad. El resultado de este ensayo también llevado a cabo allá en la India por Sangwan y colaboradores, viene a reforzar lo que veníamos hablando. La fibra bruta y la proteína bruta son degradadas de forma más eficiente por los búfalos. Cuando hablamos de la tasa de degradación proteica para diferentes fuentes de nutrientes, desde pastos y alimento concentrado, vemos que el búfalo tiende a degradar en forma más eficiente, y sobre todo en aquellos elementos que son fibrosos, tienden a degradar más eficientemente la proteína de esos, vamos a decir, de esos forrajes con respecto a las cabras y con respecto a los vacunos. Los resultados anteriores sugieren que el búfalo tiene la capacidad de utilizar más extensivamente la proteína proveniente de la dieta, extraerle más todos esos aminoácidos y ese nitrógeno que contiene la dieta. Y no solamente eso, en el caso de los rumiantes, en el caso de los monogástricos, cuando digerimos, cuando se cataboliza o se destruye la proteína, esta es excretada vía heces, la que no se digiere completamente, o vía orina, aquella que ya no cumple funciones fisiológicas importantes en el caso de los monogástricos. Pero en el caso de los rumiantes, ese amoníaco o esa urea que se sintetiza en el hígado, una es excretada vía renal, pero otra es recirculada hacia el rumen vía salival. Es decir, que es una forma de ahorrar parte de ese nitrógeno, parte de, sí, el nitrógeno, básicamente, que es el elemento proteico, si lo pudiéramos considerar como proteína cruda, que se recicla y que se ahorra en el caso de los rumiantes. Bueno, en el caso de los búfalos se ha observado una mayor transferencia de urea de la sangre para el rumen que en el caso de los vacunos.
lo cual indica una mayor tasa de reciclaje del nitrógeno. Esto podría sugerir una mayor eficiencia en la utilización del nitrógeno por parte de los búfalos. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, en la medida que es capaz de digerir mayor cantidad de proteína, esto va a elevar las cantidades de amonio en miligramos por 100 mililitros en el líquido ruminal en búfalos y vacunos. ¿Cuál es la importancia fisiológica de esto? Que sabemos que aquellas bacterias, sobre todo las fibrolíticas, aquellas que degradan la fibra, pueden prácticamente sobrevivir con energía y con amonio. ¿Para qué? Para sintetizar la proteína microbial y aumentar esa población microbiana. El aumento, dado que hay mayor cantidad o mayor disponibilidad de amonio en el rumen, entonces permite que estos microorganismos puedan crecer más eficientemente. Esto tiene dos ventajas. Primero, que degradan más eficientemente la fibra o los forrajes. Y segundo, que a mayor volumen de masa microbiana, la proteína microbiana en algunos casos puede representar el 90% de toda la proteína que alimenta a un animal en condiciones, vamos a decir, en condiciones de pastoreo o consumiendo dietas o forrajes de baja calidad. Entonces, en este sentido, el búfalo puede tener mayor disponibilidad de este elemento nitrogenado para sintetizar proteína microbiana que el vacuno. El requerimiento nutricional es el requerimiento de un determinado nutriente, es la cantidad de ese nutriente que es necesario para mantener al animal en un estado saludable, donde pueden expresar su potencial reproductivo de acuerdo con el nivel de producción deseado en condiciones ambientales y de alimentación específicas. Uno de los problemas que tenemos con el búfalo, por ejemplo, la National Research Council, que es una agencia norteamericana que se encarga de elaborar tablas de requerimientos nutricionales para vacas lecheras, para ganado lechero, para ganado de carne, para pequeños rumiantes, inclusive para primates, para monos y para animales de laboratorio, etcétera, etcétera. Todavía, dada la población tan pequeña que hay posiblemente aquí en Estados Unidos de búfalos, todavía no se ha preocupado por sacar una tabla de requerimientos nutricionales. Se han hecho intentos en Europa, sobre todo en aquellos países como Italia, Polonia, donde hay poblaciones importantes de búfalos, pero la mayoría de estos requerimientos que vamos a ver a continuación provienen de estudios realizados en la India. Sin embargo, ¿qué tan confiables pueden ser cuando un requerimiento para una vaca lechera se basa en cientos o miles de resultados de miles de ensayos que se han hecho a lo largo de los años? A veces esos requerimientos nutricionales, en el caso de las búfalas, a veces se obtienen de muy pocos ensayos. Entonces, ¿qué tan repetible puede ser eso? ¿Qué tan precisos pueden ser esos requerimientos? En realidad hay ciertas dudas alrededor de ello. Y cuando vemos, lo vamos a ver más adelante, cuando vemos las comparaciones en los requerimientos que se han determinado en los diferentes estudios, hay diferencias bastante grandes. Mi pregunta es por cuál de esas tablas nosotros deberíamos basarnos. En realidad, eso es una de las desventajas que se tienen hasta el momento en cuanto a lo que son los requerimientos reales para esta especie. Y aquí vemos una comparación.
de diferentes tablas de requerimientos. Bien, en el caso de la proteína cruda, 5,43 gramos de proteína por kilogramo de peso metabólico. Vemos que la cantidad de este estudio o de estos dos investigadores es prácticamente la mitad de este. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos reales? ¿Estaremos en realidad utilizando requerimientos reales? Este investigador es Paul y colaboradores, es el que ha hecho más estudios en este sentido, y yo generalmente me guío cuando trato de balancear los requerimientos para búfalos. Generalmente lo hago siguiendo las recomendaciones de este señor. En términos, esto es para mantenimiento, en términos de proteína por kilogramo de leche, bueno, ahí vemos menos variaciones, sin embargo pueden haber variaciones importantes. En términos de NDT, que son nutrientes digestibles totales, que es una forma de medir la energía, vemos que tanto para mantenimiento como para producción de leche hay menos variabilidad en las estimaciones que se han hecho a través de todos los estudios en este sentido. Sin embargo, sigue siendo una incógnita el caso de que no sabemos, cuando queremos balancear la proteína, no sabemos a ciencia cierta cuáles son los verdaderos requerimientos de estos animales, y yo creo que en eso, en un futuro muy cercano, dado la explosión o el aumento en las poblaciones bufalinas en diferentes países, tanto de Latinoamérica como de Europa y de Asia, va a conllevar a que estas estimaciones en un futuro, espero que cercano, sean un poco más precisas. Bueno, aquí haciendo una comparación de requerimientos de nutrientes para mantenimiento de vacas y búfalas lecheras, vemos que en términos de lo que es la energía metabolizable, megacalorías por día, esto es para animales de diferentes pesos vivos, vemos que desde el punto de vista energético, las búfalas para el mismo peso con respecto a la vaca requieren algo un poquito menos de energía que las vacas, producto de posiblemente sean más aptas para extraer la energía de los forrajes. Mientras que si comparamos los requerimientos proteicos, las búfalas tienen un requerimiento proteico bastante más alto que las vacas, cerca de un 25% más. Y analizando esto, la única explicación razonable que se le ve a todo eso es que si analizamos la calidad de los tejidos cárnicos, vemos que la carne por kilogramo de peso vivo, la carne del búfalo es mucho más magra, es decir, que tiene mayor cantidad de proteína que la carne de vacuno. Entonces, ese mayor contenido proteico, el hecho de ser más magro y de que por kilogramo de peso vivo vamos a conseguir más proteína y menos grasa, es lo que influye para que los requerimientos proteicos por kilogramo de peso vivo sean casi 25% mayor en el caso de las búfalas que en el caso de las vacas. Estos son requerimientos nutricionales. Esto es el comité científico de allá de Campania en Italia, que ellos determinaron que dependiendo del nivel de producción de leche del búfalo, en la cantidad, el consumo de materia seca, por supuesto, en aumento, a mayor nivel de producción, mayores requerimientos, el animal consume más, y era lo que hablábamos cuando hablábamos de que una búfala lactante consume mucho más que una búfala
que esté seca. En términos del contenido de proteína en la materia seca, también vemos que en la medida que el animal produce más, debemos suministrarle un alimento de mejor calidad proteica. ¿Y por qué tan alta proteína? Este nivel de proteína de casi 16% lo pudiéramos ver en una vaca que produce 30 litros de leche, pero es que en realidad el hecho de que la búfala requiera más proteína para mantenerse y que la calidad proteica de la leche de búfala sea ligeramente superior a la de la vaca, influye en que hayan aumentos en los requerimientos de proteína cruda. Fibra neutro detergente, por supuesto, a mayor calidad de dieta, tiene que haber menos fibra en la dieta de ese animal que produce más. Y estos son, en líneas generales, algunas guías que a veces nosotros usamos para estimar cómo debería ser la dieta de una búfala lactante. Comportamiento de búfalos a pastoreo y su respuesta a la suplementación. Aquí introduje un par de fotografías. Esto es solamente como una curiosidad. No sé si algunos de ustedes no sabrán que la palabra búfalo es una palabra utilizada para designar tres especies que son totalmente diferentes. El Bupalus bovalis, que es nuestro búfalo de agua, que es el que generalmente creamos para producción de leche y carne. Este Sincerus caffer es lo que llamamos el búfalo africano. Y el bisón, que es el búfalo americano, para nosotros es simplemente un bisón, pero para los norteamericanos, sobre todo los del norte, es un búfalo. Entonces, la palabra búfalo es compartido por tres especies diferentes. Esto a manera de curiosidad. Y analicemos un poco el comportamiento de los búfalos a pastoreo y su respuesta a la suplementación. Algo que puede tener una influencia importante en todo lo que es la economicidad de nutrientes es el hecho de que si analizamos las diferentes actividades que un rumiante realiza en el día, uno es el consumo de alimentos, que puede ser principalmente pastoreo y consumo de algún tipo de suplemento, la rumia, el descanso y el consumo de agua. En términos de esa actividad diurna para cada uno de ellos, vemos que apenas el búfalo durante el día dedica el 35% de su tiempo a pastorear y a consumir alimentos, cualquier tipo de suplementación. Mientras que el vacuno es mucho más activo, tiene que pastorear por mayor cantidad de tiempo. ¿Y en qué se transforma esto? En mayor consumo energético. Bien, perdón. Rumia, el búfalo rumia más durante el día y también durante la noche que el vacuno. Consecuencia de esto, que hay un fraccionamiento mucho más eficiente de la fibra, y a ver ese fraccionamiento cuando el animal lo vuelve a reingerir, entonces allá hay mayor superficie para que todos esos microorganismos responsables de la degradación, fermentación, digestión, como lo quieran llamar, de todos esos elementos que hay en los forrajes, sea más eficiente. Descanso. Podemos ver que durante el día el búfalo descansa más que el vacuno. ¿En qué se transfiere esto? Bueno, eso se transfiere en precisamente ahorro de nutrientes, principalmente de energía. Al descansar más, tiene
mayor capacidad o menor capacidad de poder, vamos a decir, inclusive perder muchos minerales que están contenidos en la dieta. Consumo de agua más o menos dedican el mismo tiempo ambas especies. Pero esto es muy importante, tanto mayor tiempo para rumiar como mayor tiempo para descansar son ventajas relativas que tiene el búfalo con respecto al vacuno. Si nosotros, este es un ensayo llevado a cabo en el año 2003 por Fontoura y su equipo de investigadores, que ellos han evaluado mucho esa parte de descanso y las actividades, y han analizado mucho las actividades del búfalo durante el día. Pero también evaluaron el comportamiento y la conducta del búfalo y vacuno en potreros de pasto estrella, en potreros o forrajes de la misma calidad. Bien. ¿Qué observaron? Algo muy importante. En términos de ganancia de peso, cerca de poco más de 200 gramos más de ganancia en peso en el caso de los búfalos que en el caso de los vacunos, consumiendo un forraje de similar calidad. Refuerza la tesis de que los búfalos aprovechan mejor o más eficientemente los forrajes. Y observaron lo mismo, consumo de pastos, mucho menos tiempo en el caso de los búfalos que en el caso de los vacunos, que tuvieron que trabajar, que tuvieron que pastorear por mayor cantidad de tiempo, mayor tiempo dedicado a la rumia para degradar o para disminuir el tamaño de partículas de los forrajes y que se fermentaran en forma más eficiente, y también más horas de descanso. Bien, y esto contribuye a la economía y a una mejor conversión alimenticia en el caso de los búfalos que en el caso de los vacunos. Hay quienes sostienen que el búfalo en realidad se adapta muy poco al consumo de suplementos. Si un animal se adapta desde el principio a ser suplementado en su vida adulta, él va a mantener esa conducta y aceptar en forma más. Pero en este caso estamos hablando de dietas a base de urea melaza, y yo que tuve la oportunidad de hacer un par de ensayos con bloques multinutricionales, yo vi que a las búfalas les encantan esos sabores dulces amelazados. Entonces, este grupo de investigadores en el 2004, bien, utilizaron esas mezclas sólidas como bloques o líquidas, como esas mezclas líquidas que ustedes ven de urea melaza por allí. Entonces vieron que con un consumo de aproximadamente 375 a 400 gramos, la ganancia en peso, posiblemente de algo así como 140 gramos por encima de aquellos animales no suplementados, puedan pagar esos 370 gramos de bloques. Con una conversión alimenticia, y esto es cuántos kilos de materia seca por kilogramo de ganancia diaria de peso, vemos que estos animales que fueron suplementados requirieron entre 3 y 4 kilos menos de alimento para ganar 1 kilo de peso vivo. Acá podemos ver que en el caso de las hembras, el hecho de suplementar va a manifestarse en una mejor ganancia diaria de peso, pero no solamente eso. Si mal no recuerdo, la cantidad de alimento que se les suministró a estos animales fue de 1,5 kilos. Yo tendría, se me olvidó revisar exactamente este
este trabajo. Pero con 1,5 kilos vemos que la ganancia de peso es de aproximadamente unos casi 300 gramos más. Pero lo importante es esto: la tasa o la edad a la que los animales, o la menor edad a la que los animales pueden llegar a la pubertad, llegando con mayor peso, disminuyendo la tasa de concepción. Bien, no hubo una respuesta positiva, y eso hay que aclararlo, en el número de servicios por concepción, pero sí hubo una menor edad de cerca de 5 meses de la edad al primer parto. Sabemos las dificultades que hay en algunos países latinoamericanos y para obtener materias primas para suplementar nuestros animales, pero en algunos casos el que nosotros tratemos de balancear una dieta, tratemos de proveer aquellos nutrientes que el pasto no puede proveer, nos ayuda no solamente en términos de mayor producción, sino también en disminuir esos tiempos en los cuales nuestros animales puedan reproducirse. Esto fue un ensayo, este fue parte de los ensayos que hicimos allá con el profesor Néstor Montiel. Vemos que el consumo de bloques estuvo alrededor de los 600 gramos por animal por día, donde hubo un incremento de un 30% en la producción de leche. Pueden ver que estos animales por allá por los años 90 tenían producciones bastante marginales. Las condiciones en las cuales ellos se desarrollaban eran también bastante marginales, pero sí hubo una buena respuesta y una avidez de los animales por el consumo de los bloques. Esto se reflejó, por supuesto, en una mayor producción a los 120 días. Bien, algo que fue bien importante es que aquellas búfalas que consumieron bloques tuvieron vamos a decir, una ligera ganancia, pero hubo una diferencia de cerca de más de 200 gramos con respecto a aquellas no suplementadas y con una mejor tasa de preñez a los 120 días. Y algo muy importante, a mis amigos los productores, nosotros los nutricionistas también tenemos necesidades y comemos, así que a veces se hace necesario tal vez no contratar un nutricionista, pero sí adquirir algunos conocimientos sobre nutrición y sobre todo sobre balanceo de algunas dietas. Cuando utilizamos dietas balanceadas, la respuesta del animal, y una dieta balanceada no quiere decir que sea más costosa que una dieta no balanceada, porque a veces pudiéramos estar dando un exceso de energía habiendo una deficiencia de proteína. Si nosotros disminuimos la energía y aumentamos la proteína, estamos teniendo una dieta balanceada, lo cual no significa necesariamente que sea más costosa. Pero el hecho de tener una dieta balanceada garantiza muchas cosas. Primero, el consumo de energía es mayor, va a ser mayor cuando nosotros balanceamos dietas. Igual el consumo de nitrógeno, que sería el consumo de proteína, vemos un ligero incremento, un incremento sustancialmente bueno cuando balanceamos una dieta. Bien, tenemos otros factores, es el flujo intestinal de nitrógeno microbiano. Cuando tenemos una dieta balanceada, la producción de proteína microbiana tiende a ser mucho más eficiente. Bien, disminuimos la emisión de metano. Bien, las pérdidas como metano tienden a ser menor. Bien, apenas estas disminuciones pueden ser importantes. Estas disminuciones en emisión de metano son importantes para el ambiente y estas disminuciones en las pérdidas como energía pueden ser muy importantes para el balance de energía de estos animales.
Entonces, el hecho de que balanceemos una dieta en términos de cuáles son sus requerimientos o sus balances energéticos, proteicos, no quiere decir de que sea más cara. Quiere decir de que está más ajustada a lo que son los requerimientos específicos de esos animales. Y ya para finalizar y resumiendo un poco lo que hemos hablado durante el día de hoy, podemos decir que anatómicamente el tracto digestivo de búfalos y vacunos son similares. Sin embargo, el complejo rumen retículo de los búfalos es significativamente mayor que el de los vacunos, y esta característica les permite una mayor capacidad de almacenamiento del alimento. Los búfalos también poseen papilas ruminales más desarrolladas, lo que incrementaría ostensiblemente la superficie de absorción de los productos de fermentación. Los búfalos poseen un mayor número de bacterias ruminales que los vacunos. Los búfalos, de acuerdo a algunos estudios, presentan ventajas comparativas frente a los vacunos relacionados con su mayor capacidad de degradar recursos forrajeros con alto contenido de fibra. Debido al alto valor nutricional de la leche de búfalas, se requiere mayor cantidad de nutrientes que para producir un litro de leche de vaca. Los requerimientos nutricionales para los búfalos no están claramente definidos y existen grandes diferencias de hasta un 40% en los diferentes patrones de alimentación. Diferentes evaluaciones indican que los búfalos destinan menos tiempo a actividad de pastoreo que los bovinos, lo que pudiera ayudar en el ahorro de nutrientes. Los búfalos responden favorablemente a la suplementación con recursos de bajo valor nutricional. Sin embargo, si se quieren optimizar los resultados productivos de esta especie, deben balancearse las raciones a suministrar. Bueno, con esto quiero agradecer a todos ustedes por su paciencia durante estos minutos que le he dedicado a esta presentación. Yo espero que haya sido de el provecho de muchos de ustedes. Si es así, creo que misión cumplida. Y de nuevo mi agradecimiento a toda la familia NatBio, incluyéndolos ustedes como productores, como profesionales que tienen contacto con la fundación. Y un abrazo a todos ustedes y estoy totalmente a la orden para cualquier pregunta que a bien tengan formularme. Muchas gracias.